En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi ex abandonó a su hija discapacitada por su amante. Mi mentira cuando regresaron con cáncer los destrozó para siempre. Han pasado 2 años desde que Scott, mi ex prometido de 30 años, me dejó con su hija que tiene necesidades especiales. Yo tenía 29 años en ese momento. Se escapó con Ellen, su ex novia, apenas una semana después de que nos comprometimos. Para ese entonces, llevábamos 3 años juntos y habíamos vivido juntos durante 6 meses. Me dijo que se iba por trabajo y me pidió que cuidara a su hija por unos días. Acepté pensando que, como íbamos a casarnos, era buena idea aprender a estar a solas con ella. La niña era tranquila y me caía muy bien, así que no tuve problema. Pasaron 3 días sin tener noticias suyas. Al principio pensé que estaría ocupado con el trabajo, pero cuando pasó casi una semana sin saber de él, empecé a preocuparme seriamente. Intenté contactar a su familia, pero nadie respondió. Sus amigos tampoco. Todos me habían bloqueado y él había desactivado todas sus redes sociales, bloqueándome en todas partes. Llamé a su trabajo y me dijeron que había renunciado hacía un mes y que no sabían nada de él desde entonces. Fue cuando empecé a sospechar que tal vez no volvería. Pero como su hija seguía conmigo, mantenía la esperanza de que regresara y pudiéramos arreglar las cosas. Un par de días después, decidí revisar toda la casa buscando algo que pudiera haberme dejado, alguna pista sobre su paradero. Fue entonces cuando encontré una nota pegada debajo de su lado de la cama, un lugar que no había revisado antes. La nota estaba adherida a la parte inferior del colchón, por eso no la había visto. Era una carta para mí donde me decía que nuestra relación había sido un error, y que me había estado engañando con Ellen durante los últimos 3 años. Me explicaba que se había comprometido conmigo solo porque pensaba que eso lo haría dejar de ver a Ellen. Pero ella le propuso matrimonio días después de enterarse de nuestro compromiso, y juntos decidieron irse lejos para empezar una nueva vida. Me pedían que no intentara encontrarlos. En la carta decía que estaba verdaderamente arrepentido por todo, pero que tenía que abandonar a su hija porque la consideraba una carga inútil. Escribió que era una carga total para ellos y que ya no podían manejar la situación. Me dejaba la opción de adoptarla o hacer lo que yo considerara apropiado, pero ellos habían terminado con esa responsabilidad y se iban a vivir la vida que siempre habían querido. Aunque la carta me destrozó el corazón, ni siquiera tuve tiempo de llorar porque tenía que actuar con urgencia. Contacté a los servicios de protección infantil sobre su hija, ya que claramente había sido abandonada y no sabía qué más hacer. No podía adoptarla yo sola, no estaba preparada para ser madre soltera. Si Scott hubiera estado conmigo, habría sido diferente, pero sola no me sentía capaz. Además, la forma en que me habían dejado con ella solo empeoraba todo. Aunque quería mucho a la niña, sabía que no podía quedarme con ella dadas las circunstancias. Después de contactar a Protección Infantil, sus abuelos paternos se vieron obligados a responder porque, aunque podían ignorarme a mí, no podían ignorar a las autoridades. Sin embargo, dejaron claro que no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Al final, los abuelos maternos, los padres de Ellen, la acogieron y ha estado viviendo con ellos desde entonces. Como la niña estaba segura, se hicieron algunos intentos por localizar a los padres durante unos meses, pero como no era un caso prioritario, eventualmente dejaron de buscar. Era evidente que Scott y Ellen no querían ser encontrados y, aunque los encontraran, probablemente no querrían tener contacto con su hija, como dejaron claro en su nota. Aproximadamente un año después de su partida, el tribunal terminó sus derechos parentales y los padres de Ellen se convirtieron en sus tutores legales. Mantengo contacto con ellos y sé que la niña está bien cuidada, lo cual me tranquiliza. Por supuesto, más allá de todo esto, me costó mucho procesar emocionalmente el abandono de Scott, pero tuve que seguir adelante de alguna manera. Han pasado 2 años y lo he superado bastante, aunque ahora tengo serios problemas para confiar en la gente. Sigo viviendo en la misma casa, y la semana pasada Scott y Ellen tuvieron el descaro de presentarse en mi puerta. Decidí abrirles porque realmente quería escuchar qué tenían que decir después de 2 años. Comenzaron disculpándose entre lágrimas, admitiendo que habían cometido un error terrible, y que ahora se sentían preparados para ser padres. Querían recuperar a su hija y compensarme por todo. Estaban dispuestos a darme un cheque por la cantidad que yo pidiera a cambio de mi ayuda. No sé qué me pasó, pero me enfureció que fueran tan ingenuos como para pensar que podían arreglar todo con dinero. Les dije que era demasiado tarde, que había entregado a su hija a servicios sociales hace 2 años y que no sabía nada de ella. Les dije que si estaban buscando a su hija, estaban en la puerta equivocada porque, en lo que a mí respecta, ya no tenían una hija. Cerré la puerta mientras ellos lloraban y me suplicaban que hablara con ellos. Después de que se fueron, informé a los padres de Ellen sobre su regreso. Cuando les conté a mis padres lo sucedido, me dijeron que lo que había hecho estaba mal.
Creen que no había razón para mentirles así a pesar de lo que me hicieron, y piensan que debería decirles la verdad y dejar que ellos decidan qué hacer. Pero no estoy de acuerdo y terminamos discutiendo, porque ellos, que saben todo lo que sufrí, piensan que ni siquiera debería haber hecho esto. Creo que están siendo irrazonables y ellos piensan que estoy siendo cruel. Tienen razón en que estoy siendo cruel, pero creo que se lo merecen, y ahí es donde no coincidimos. Edición. Me di cuenta de que en mi prisa olvidé mencionar varios detalles importantes sobre Scott, Ellen y su hija. Trataré de ser breve. Scott y Ellen se conocieron en la universidad, se enamoraron y ella quedó embarazada a los 21 años. Estaban en su último año cuando él le propuso matrimonio, pero los padres de Ellen se opusieron. Ella tuvo que luchar mucho para poder mantener el embarazo, pero aún así sus padres no aprobaban el matrimonio con Scott. Él no era muy dedicado en sus estudios ni mostraba interés en trabajar seriamente. El mismo Scott me confesó que todo esto era cierto. En ese entonces quería ser músico, pero no tenía suficiente talento, y definitivamente no estaba hecho para la vida de estrella de rock. Siguieron juntos hasta que su hija cumplió 1 año, pero Ellen empezó a frustrarse porque Scott saltaba de un trabajo a otro sin lograr estabilidad, y al paso que iba, sus padres nunca lo iban a aceptar. Por eso lo dejó. 2 años después me conoció a mí, y comenzamos a salir. Luego nos comprometimos y parecía haber dejado atrás a Ellen, solo manteniendo contacto por su hija. Por eso nunca me sentí insegura. Apenas hablaba de ella, así que pensé que la había superado completamente, pero me equivoqué, y por eso pasó todo esto. Sobre la edad de su hija, este año cumple 8 años. Cuando la abandonaron tenía 6, pero la conozco desde que tenía 3 años, y desarrollamos un vínculo especial. Por eso he mantenido el contacto con ella, porque después de 3 años de conocerla, no podía simplemente sacarla de mi vida por algo que hicieron sus padres. Por eso elegí mantener la comunicación. Actualización 1. Han pasado un par de días desde mi publicación, y sigo sin hablar con mis padres. Ellos insisten en que lo que hice fue extremadamente cruel e innecesario, pero yo creo que lo que Scott y Ellen le hicieron a su hija y a mí hace 2 años fue mucho peor. Así que creo que esto es justo lo que se merecen. Si mis padres no pueden entender mi punto de vista y siguen pensando que estoy equivocada, pueden seguir pensándolo, apenas me importa. Voy a hacer lo que considere correcto y, de todas formas, ya lo hice, así que no hay vuelta atrás. Los padres de Ellen me llamaron esta mañana para contarme que Ellen les había enviado un correo electrónico pidiendo perdón y preguntando si podían ayudarla a localizar a su hija. Sus padres no han respondido y no tienen intención de hacerlo. No tienen ningún derecho a obtener información sobre su hija, porque ahora legalmente ha sido adoptada por los padres de Ellen, y no están obligados a decirle a nadie cómo o dónde está, mucho menos a las personas que la abandonaron. Honestamente, no puedo ni imaginar el descaro que se necesita para aparecer después de 2 años preguntando por su hija y diciendo que ahora están listos para ser padres. Los padres de Ellen y yo recordamos perfectamente lo difícil que fue explicarle a esa niña de 6 años que sus padres probablemente no volverían. No tienen idea de lo agotador que fue para nosotros 3 consolarla cuando lloraba por sus padres, sin saber cómo explicarle la situación. Por supuesto, pensábamos contarle todo cuando fuera mayor, pero dada su condición, las cosas son diferentes con ella. Todo es más complicado y ellos nunca, ni una sola vez, se preocuparon por ver cómo estaba su propia hija. Solo tenía 6 años, por el amor de Dios. No puedo entender cómo se atrevieron a simplemente abandonarla e irse. Y ahora, solo porque se sienten culpables y les resulta conveniente, han vuelto queriendo que su hija regrese a sus vidas. ¿Qué descaro tienen, de verdad? Me alegro de que los padres de Ellen nunca hayan querido a Scott y creo que tenían razón sobre él. Esos dos realmente se merecen el uno al otro y cualquiera que piense que debo mostrarles algún tipo de compasión está muy equivocado. En realidad, deberían estar agradecidos de que las autoridades no persiguieran su caso por no ser prioritario. Porque si los hubieran encontrado, yo personalmente los habría demandado. Lamentablemente no pude hacerlo en ese momento, pero ahora no voy a descansar hasta asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Y no me refiero a dinero, hablo de hacerlos sufrir emocionalmente. De todos modos, dudo que cualquier cantidad de dinero pueda compensar lo que hicieron, especialmente a mí. Al menos su hija es joven y con el tiempo podrá superarlo y tal vez olvidarlo. No digo que vaya a ser fácil para ella, pero al menos tiene toda la vida por delante. En cambio yo, que había planeado todo mi futuro con Scott, ahora no puedo confiar en ningún hombre. Durante el último año he intentado volver a salir con alguien, pero simplemente no puedo. He tenido un par de citas, pero nunca llegan a nada. Mis padres saben lo difícil que ha sido para mí superar todo esto, lo duro que fue que me abandonara así, y aún así piensan que estoy siendo cruel con él. No tiene sentido para mí,
y me duele mucho que hayan decidido dejar de hablarme por algo así. Soy su única hija y no puedo creer que me traten de esta manera. Es muy decepcionante, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, y definitivamente no voy a contactarlos primero. Si quieren hablar conmigo, tendrán que dar ellos el primer paso. Mientras tanto, agradezco tener esta plataforma para hablar de mis problemas de forma anónima, porque hasta ahora ni siquiera he podido contarles a mis amigos nada de esto. Se siente demasiado personal y, además, después de la reacción de mis padres, no sé qué esperar de nadie. Definitivamente no necesito más drama en mi vida ahora mismo, así que creo que me lo guardaré para mí por ahora. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización y como los padres de Ellen no respondieron a su correo electrónico, ella decidió presentarse en su casa sin avisar. Fue sola, sin Scott, y después de su visita me llamaron para contarme lo que había pasado. Al parecer, cuando Ellen llegó, se negaron a dejarla entrar y le dijeron que no querían saber nada de ella, y que si estaba buscando a su hija, solo iba a decepcionarse porque no estaba con ellos. Por suerte, en ese momento la niña estaba durmiendo la siesta, así que no había posibilidad de que la descubrieran en la casa. Pero Ellen empezó a suplicar y llorar, diciendo que sabía que su hija tenía que estar allí, y que todos le estábamos mintiendo, que sabía que había cometido un error pero que como madre tenía derecho a ver a su hija. Insistió en que tenían que dejarla entrar y que, siendo sus padres, no podían ser tan crueles. Terminaron discutiendo y Ellen empezó a golpear la puerta cuando la cerraron, pero afortunadamente su hija no se despertó. Estoy muy agradecida por eso porque creo que habría sido muy traumático para ella. Después de un rato, sus padres amenazaron con llamar a la policía y fue entonces cuando finalmente se fue. Me llamaron para advertirme porque ahora que de alguna manera había descubierto que su hija debía estar con ellos, probablemente intentarían convencerme para que los ayudara, pero obviamente eso no va a suceder. Ni siquiera pienso atender sus visitas y definitivamente llamaré a la policía si vuelven a presentarse aquí. Para ser honesta, estoy empezando a pensar que probablemente los padres de Scott sean los responsables de esto. No participaron realmente en el proceso de adopción, pero supongo que deben haber tenido alguna idea de lo que pasaba después de que los servicios de protección infantil los contactaran, así que probablemente supusieron que la hija de Scott y Ellen ahora está con sus abuelos maternos porque definitivamente no está conmigo. Y dado que los padres de Scott siempre lo adoraron, estoy bastante segura de que mantuvieron contacto con él durante estos 2 años pero se negaron a ayudar a localizarlos. Creo que todas estas personas son simplemente fracasos como padres, o incluso como personas decentes en general. Realmente se merecen unos a otros y deberían quedarse entre ellos en lugar de molestarnos. Ni siquiera entiendo por qué están tan empeñados en volver con su hija. Pueden tener otro bebé ahora, o tal vez estoy suponiendo que esa debe ser parte de la razón por la que quizás no se sienten culpables, y tal vez solo quieren volver a la vida de su hija porque tienen problemas para concebir otro bebé. He oído historias así, y no me sorprendería que ese sea el caso porque, juzgando lo egoísta y cruel que fue su comportamiento la primera vez, no me extrañaría de ellos. De todos modos, no estoy segura, así que no puedo afirmar nada sobre por qué quieren volver con su hija después de 2 años, pero por lo que he intuido estos días, estoy bastante segura de que no tiene nada que ver con su conciencia. De hecho, probablemente llegaría a decir que ni siquiera tienen conciencia porque si la tuvieran, no habrían hecho algo tan repugnante en primer lugar. Toda esta situación ha empezado realmente a afectarme, y apenas se mencionaba algo relacionado con Ellen o Scott hasta el punto en que casi olvidé que eran los padres. Nunca hablaban de ella, pero últimamente siento que me estoy ahogando porque empecé a pensar en ellos todos los días otra vez, y se siente como si toda la sanación y el autocuidado de los últimos 2 años se estuviera deshaciendo porque siento que estoy volviendo a ese estado mental de los primeros días después de que Scott me dejara. Y eso simplemente no puede pasar porque fue una de las etapas más oscuras de mi vida, y realmente no quiero volver allí. Al menos en ese entonces tenía a mis padres para apoyarme, pero esta vez ni siquiera me están hablando. Sí. Ha pasado tiempo y todavía no me hablan y no sé qué hará falta para que reconozcan que tal vez no tenían exactamente razón. Tal vez Scott y Ellen merecen el trato que están recibiendo ahora mismo. No entiendo por qué están siendo tan tercos con todo este asunto, pero incluso yo he decidido que ha pasado suficiente tiempo, y ahora una disculpa simplemente no será suficiente. No sé exactamente qué quiero que hagan, pero simplemente volver a mí y decir que lo sienten no bastará. Van a tener que demostrarme que lo sienten, y yo decidiré si quiero perdonarlos o no porque creo que han sido muy insensibles, y no necesito más de esa negatividad en mi vida en este momento. Actualización 3. Tal como los padres de Ellen habían predicho, 2 días después de que ella se presentara en su casa, Scott apareció en la mía.
Simplemente no entiendo por qué estas personas creen que vamos a ayudarlos, especialmente después de todo lo que nos hicieron pasar en los últimos 2 años. Pero por alguna razón, creen que les debemos ser amables incluso después de que han sido despiadados e insensibles con todos nosotros. Como esperaba, vino solo esta vez sin Ellen y estoy bastante segura de que esto es una estrategia. Probablemente piensan que presentarse juntos nos molestaría aún más. Así que están tratando de hacer parecer que realmente se preocupan por nuestros sentimientos. No entiendo por qué piensan que somos tan ingenuos, pero cuando se presentó, le dije inmediatamente que necesitaba irse o llamaría a la policía. Empezó a llorar diciendo que sabía que la había arruinado pero que había aprendido su lección, y dijo que el karma finalmente los había alcanzado. Al parecer, hace unos meses Ellen había sido diagnosticada con cáncer cervical y creían que este era su castigo por abandonar a su hija y tratarnos como lo hicieron. Así que han vuelto para compensar todo lo que hicieron en el pasado, y esperan que los perdonemos para que puedan seguir adelante con sus vidas y recuperar a su hija. No sé si toda la historia del cáncer cervical es cierta o no, pero apenas me importó. Le dije a través de la puerta que su historia no cambiaba nada, y si pensaba que podía hacer que me compadeciera de él contándome estas cosas, estaba muy equivocado porque no he olvidado cómo me sentí cuando me dejó, y nunca voy a olvidar ese sentimiento por el resto de mi vida gracias a los problemas de confianza que me ha dado. No siento la necesidad de perdonarlo ni de creer en él y sus historias. Incluso si la historia del cáncer es cierta, no me importa porque independientemente de si Ellen está sufriendo o no, su hija no es un juguete que puedan recuperar cuando quieran. Puede que hayan descubierto dónde está y con quién, pero si estaba aquí para convencerme de hablar con los padres de Ellen y dejar que la recuperaran, estaba seriamente equivocado porque no iba a hacer nada de eso y mi decisión era final. No quería oír nada más. Le dije que tenía 30 segundos para salir de mi propiedad. Ya tenía el teléfono en la mano y estaba a punto de llamar a la policía cuando me dijo que se iba, pero necesitaba que supiera que no estaba inventando nada. Me aseguró que todo lo que había dicho era verdad, y realmente lamentaba todo lo que tuve que pasar, lo que los padres de Ellen tuvieron que pasar, y confirmó lo que ya sabía, que sus padres le habían dicho que muy probablemente eran los padres de Ellen quienes habían terminado adoptando a su hija. También me contó que Ellen ya los había visitado pero no había tenido suerte en ver a su hija ni una sola vez, así que habían pensado que al menos yo tendría algo de compasión por ellos conociendo su condición, y arreglaría al menos una reunión entre padres e hija hablando con los padres de Ellen, ya que parecía que me tenían aprecio. Aunque era evidente que no tenía ningún interés en ayudarlos, me dijo que se iba porque no quería problemas con la policía, especialmente después de todo lo que había pasado, pero quería que supiera que todo lo que me había dicho sobre el cáncer cervical era cierto, y realmente habían creído que volviendo aquí podrían hacer las paces con todos nosotros. Pero claramente no estamos dispuestos a ello. Me explicó que Ellen no había mencionado nada sobre esto cuando visitó a sus padres, porque no quería que se preocuparan demasiado, pero ahora no creía que les importara de todos modos, así que me pidió que se lo contara como último favor. Si ni siquiera quería hacer eso, también lo aceptaría y dentro de la próxima semana volverían a su casa y nunca más nos molestarían. Luego se fue, y ni siquiera tuve que llamar a la policía. Para ser sincera, ahora tampoco sé qué hacer. Sentí que tenía que desahogarme contando todo esto, y ahora supongo que tendré que decidir si debo hablar con los padres de Ellen sobre lo que me dijeron o no. Eventualmente supongo que tendré que hacerlo de todos modos, así que veremos qué pasa. Actualización 4. Ya es el final de la semana y si Ellen y Scott cumplieron lo que dijeron sobre irse, probablemente ya habrían vuelto a su casa. Después de mi última conversación con Scott, no hubo más intentos de contactarnos y sí hablé con los padres de Ellen sobre todo lo que me dijeron. Les conté sobre el cáncer cervical, y aunque se veían muy impactados y tristes al respecto, dijeron que no iban a contactar con ella, al menos no por ahora, porque su nieta les importaba más que ella. Tal vez en el futuro lo reconsiderarían, pero por ahora era demasiado reciente y doloroso para pensarlo. Además, solo teníamos la palabra de Scott sobre el cáncer y, aunque no quiero menospreciar la experiencia de ningún sobreviviente de cáncer, realmente no tengo una opinión lo suficientemente alta de ellos como para creer que no usarían algo así para conseguir mi simpatía y hacer que vuelva a contactarlos. Así que por ahora volvemos a nuestras vidas normales con una excepción. Mis padres todavía no me hablan, pero supongo que me acostumbraré. Por suerte, hablé sobre todo lo que estaba pasando con un grupo de mis amigos y todos estaban de mi lado. Se molestaron mucho con mis padres por reaccionar como lo hicieron y me dijeron que tenía razón en cortar la comunicación con ellos, así que ahora no me voy a preocupar por nadie más. Solo me voy a concentrar en mi propia salud mental y tratar de reparar todo el daño que se ha hecho en las últimas semanas.